Bueno, entonces ahora sí, feliz noche para todos, bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a hablar de qué es esto del eneagrama y para qué nos sirve, que muchas veces hasta el nombre suena un poco extraño. Yo me presento, yo soy Sebastián Serrano, para los que no me conocen, soy parte del equipo de Aurora HDC, nos dedicamos a esto, a generar conciencia. Yo de alguna forma tuve una conversión muy interesante en algún momento y me dijeron, ¿y tú a qué te dedicas realmente? Yo digo, me dedico a ser agitador de conciencia, para hacer un despertar y darnos cuenta de muchas cosas. Y precisamente esta herramienta nos permite esto, generar conciencia para nuestro camino de desarrollo. A mí me gustaría saber si alguien de los que está en este momento en la sala conoce el eneagrama, ha escuchado hablar del eneagrama, sabe de qué va esto o no tiene ni idea de nada de esto. Entonces, si alguien quiere, puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué sabe del eneagrama? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué le han comentado? ¿Cuál ha sido el chisme de esto? Si me dicen que no tienen ni idea, también es válido, como por escucharlos un poquito y que interactuemos un poco y no solo sea yo aquí hablando. Entonces, no sé quién ha escuchado, Felipe, Nicolás, Manuela, Juanita, Nahem, Ana. Ok, perfecto. Entonces, por aquí me dicen, entiendo la herramienta, muy bien. Nada, pero lo he escuchado mencionar bastante. Bueno, maravilloso, porque precisamente es parte de esta sesión de qué estamos hablando con todo esto. Bueno, entonces, si quieren, vamos. Bueno, Nicolás me dice, no sé si entendí bien la breve explicación que me dieron, pero es como un estudio sobre la personalidad, ¿verdad? Sí, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver un poco con entender nuestra personalidad, entender de dónde nace, entender un poco los orígenes, y hoy precisamente vamos a hablar de todo esto. Y es, pues, digamos que por darle referencias, yo conozco esta herramienta hace más de 15 años, arrancando un proceso muy de cuestionarla y entenderla y conocer otras herramientas, y esta fue la que más me encajó en muchos de los aspectos para dar respuesta a por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos, y todas estas respuestas que muchas veces vemos que se repiten en nuestras vidas, estas preguntas que se repiten en nuestra vida, y esto hace que pues, busquemos cómo abordar esta información de una manera diferente. Entonces les voy a compartir pantalla y si me confirman que la ven, con un signo, un dedito o algo. Perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de qué es esto del eneagrama y por eso lo ponemos como una introducción, entender un poco de esto para, como en el caso de Nicolás, entender de qué va todo este cuento. Entonces, a partir de esto, pues obviamente todas las preguntas, todas las dudas, todas las inquietudes que tengan son bienvenidas. Por aquí también me dicen, bueno, muy bien, excelente. Hola Luz Ángela, bienvenida. Bueno, entonces, para arrancar, vamos a explorar un poquito hoy qué es esto del eneagrama, qué es y para qué sirve, para qué nos sirve conocer esta herramienta, qué es lo que mucha gente está hablando de esto, parece algo que se ha puesto muy de moda, pero vamos a partir de que esta es una herramienta milenaria. Esto tiene más de 3000 años de existencia, sino que poco a poco lo han ido trayendo, digamos que a nuestra realidad, y a partir de esto, pues hemos ido pudiendo actualizarla a lo como se vivimos hoy en día. Esta herramienta creo que es algo bien, bien importante entender que ya desde el nombre nos está dando información. Y si bien suena un poco raro de eneagrama, pues tiene un significado muy claro. La palabra de sus orígenes, de su etimología, viene de enea, de 9, y grama, de gráfico. Entonces es un gráfico de 9. Y vamos a ver ese gráfico, se los voy a presentar en un momento, donde nos muestran 9 puntos determinantes de este gráfico, que cada uno nos habla de diferentes dimensiones o aspectos o perspectivas desde donde nosotros, como seres humanos, como personas, empezamos a entender el mundo. También vamos a ver cómo esta información la podemos aplicar en el día a día, ¿no? Porque no se trata solo de teoría, sino esto cómo se lleva, cómo lo entiendo, cómo lo veo en mi vida y cómo esto me lleva a determinados resultados o no. Entonces, esto nos lleva a entender un poquito desde todas estas dimensiones. Entonces, creo que esto es súper importante. Partimos para saber quién eres, primero debes entender quién no eres.
porque nos llenamos muchas veces de un montón de etiquetas, de juicios, de quién creo ser yo. Y el eneagrama lo que quiere es liberarte de esas etiquetas. Tenemos expresiones tan comunes como perro viejo no aprende nuevos trucos, loro viejo no aprende a hablar, y un montón de cosas que normalmente creemos que somos eso. Y lo cierto es que somos mucho más que eso. Pero nos hemos creído ese cuento y nos hemos metido como en una cajita muy limitada, muy cerrada de por qué soy así y esto es como me justifico. Escuchamos muchas veces a personas decir, no, es que yo hasta las alturas de la vida yo no voy a cambiar, yo nací así y ya me quedé así, o porque ya tengo determinados años, ya para qué voy a cambiar. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que precisamente te creíste ese cuento y hay una razón de por qué me creí ese cuento y empezamos a darnos cuenta que pues las cosas no son del todo así. Entonces, esto nos va a ayudar mucho más a expandir ese horizonte, a ver esa perspectiva mucho más grande. Entonces, piensen en este momento, empecemos a hacer un ejercicio para que nos empecemos a dar cuenta de todas esas etiquetas que nos hemos puesto a lo largo de nuestras vidas, que incluso muchas las hemos ido comprando desde las personas que nos rodean, desde nuestros papás, desde nuestras parejas, desde nuestros hijos, desde nuestros familiares, amigos, jefes, y que nos las hemos ido creyendo y hemos empezado a actuar de esa manera. Y entonces hemos creído que somos así y pues ya soy así. Ejemplos como, ay, es que siempre me han dicho que soy mal geniado, entonces ya soy mal geniado y por ende empiezo a actuar siempre mal geniado, ¿no? O es que tú eres todo alegre y siempre eres alegre, entonces ya no me permiten ni siquiera ser serio porque entonces algo tiene que estar pasando. Pero como nos creemos este cuento, lo estamos haciendo por una razón y esa razón es la que nos ha llevado a estructurar muchas veces yo digo, este personaje con el que hemos vivido, que es un disfraz muchas veces, pero somos mucho más. Y este personaje no lo hemos llegado a creer tanto que empezamos a vivir la vida desde un automático. Y este automático muchas veces de repente nos aleja de lo que queremos alcanzar o lo que queremos lograr. Y a veces como que no lo entendemos del todo, ¿no? Como que no entiendo por qué siempre me pasan las mismas cosas o por qué siempre tengo las mismas discusiones. Y esa palabrita como tan simple pero a la vez tan poderosa de siempre se vuelve casi que un credo, ¿no? Como que es lo que es y no nos podemos salir de ese esquema. Gracias, Ana, por encender la cámara. Y entonces, lo que empezamos a darnos cuenta es que, ¿qué es esto del eneagrama? Si bien les dije que eran un diagrama de 9, digamos, de 9 puntos, como lo ven ahí reflejado, es este círculo compuesto de 3 elementos, un círculo, un triángulo y algo que se denomina la hexada. La hexada, entonces, todo tiene un concepto bien particular que obviamente nos va a marcar una tendencia de cómo nos comportamos. Exacto, Felipe, de por qué tropiezo con la misma piedra. Eso es una de las frases que ocurre muchas veces y que se nos vuelve reiterativa para muchos. Y la razón es que muchas veces miramos y no entendemos. Y es porque vivimos desde un automático. El eneagrama nosotros lo entendemos desde una forma muy sencilla, porque la idea siempre es que se vuelva algo práctico y que lo podamos aplicar en nuestro día a día y no una teoría extraña, mística que no llegamos a entender. Y para eso hemos definido estos 3 puntos que nos estamos hablando ahí a la derecha. Es un mapa, es un espejo y es una brújula. Entonces, ¿por qué un mapa? Un mapa es porque nos va a mostrar ese territorio en el que estamos. Imagínense por un momento que ustedes llegan a una ciudad y lo primero que necesitan es entender esa ciudad, pero desde donde estoy parado no alcanzo a verla toda, ¿no? Porque mi visión es limitada. Pero si me muestras el mapa, yo ya entiendo la forma de esa ciudad, ¿cierto? Y entiendo los diferentes puntos que hay. Lo mismo pasa con el eneagrama, te está mostrando un mapa completo de por dónde puedes llegar a transitar. Sin embargo, lo que nos ocurre es que nos quedamos pegados en una esquina. Nos quedamos en un punto muchas veces fijo. Y para eso nos sirve nuestro kit de exploración, ese espejo. Y el espejo es para podernos ver, para podernos dar cuenta de dónde estamos parqueados en ese momento. Es como ese GPS para saber, ok, estás en este punto del mapa. Y el estar en este punto del mapa lo que te genera es una perspectiva particular de dónde estás. Por ejemplo, si estamos en una ciudad cualquiera del mundo y estamos en la parte, no sé, en la parte central, ¿cierto? Que casi todas las ciudades tienen su parte central. La arquitectura, las personas, el comercio que hay en ese punto se ve de una perspectiva. No significa que toda la ciudad sea así.
Pero si yo siempre estoy ahí, para mí eso es como sería toda la ciudad. Entonces entiendo que eso es lo único que hay. Y lo mismo pasa en el eneagrama. Me parqueo desde una perspectiva específica, desde uno de estos números que están viendo ustedes, que son los 9 puntos del eneagrama, y ahí empiezo a ver el mundo de una forma determinada. Mi espejo es para poderme ver, porque siempre estoy mirando como para afuera, siempre estoy de alguna forma escondido detrás de este faro desde donde miro, y creo que es lo único que existe. Y lo cierto es que cada uno de nosotros somos individuos únicos y que tenemos una perspectiva muy, digamos que muy particular de cómo vemos el mundo. Y muchas veces lo que nos ocurre es que no entendemos por qué alguien lo puede ver diferente, porque alguien tiene una perspectiva tan diferente de como yo la veo, pero es porque está parado en otro lado del mapa. Y entonces ese mapa muchas veces no me deja ver la totalidad de todo porque yo solo me parqueo desde esa posibilidad. Y entonces, como les decía la frase anterior, tengo que saber qué no soy, desidentificarme para poder ver un mundo de posibilidades. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Deditos para arriba, deditos para abajo, más perdidos que quién sabe qué. Bien, maravilloso. Gracias. Este espejo es muy importante porque el espejo es para reconocernos. No sé si les ha pasado alguna vez que suele ser muy habitual que del trabajo a la casa o las rutas que transitamos normalmente las hacemos en automático, ¿no? Ya ni nos damos cuenta, siempre cogemos la misma calle, sabemos esto, hasta dónde está el hueco para los que están en Bogotá, que hay bastantes, pero ya nos aprendemos hasta los huecos de memoria y empezamos a transitar y de repente un día volteas a mirar a la izquierda y ves un edificio y dices, miércoles, ese edificio, ¿cuándo lo construyeron? Pues obviamente ese edificio no se construyó en un segundo, sino lleva un proceso de construcción, pero vamos tan automatizados y nos miramos tan poco y tenemos tan poca conciencia muchas veces de lo que ocurre con nosotros y a nuestro alrededor, que no paramos a mirarnos en este espejo. Entonces, Eneagrama te da este espejo para entender qué es lo que está pasando. Asimismo, este espejo me va a mostrar mi luz y mi sombra, mis aspectos más positivos y los que no son tan bonitos. Porque si tengo uno, necesariamente tengo el otro. Es este mundo de equilibrio, esta polaridad que existe, que tenemos que, los contrastes. No sabríamos que hay luz si no conocemos la oscuridad. Y esto mismo somos en nuestro día a día, como personas. Y todos sabemos que tenemos algunas cosas por las que flaqueamos un poco, esos puntos que tenemos que trabajar, y asimismo otros puntos muy positivos. Pero lo cierto es que el mundo es mucho más grande que solo esos dos puntos de luz y sombra y puedo expandirlos mucho más. Y el espejo me ayuda a eso. Pero para navegar por este mapa, no solo tengo que verme, sino además, en este camino de desarrollo y de autoconocimiento que me ofrece el Eneagrama, pues encontramos una brújula, una ruta a transitar, es saber ese norte hacia donde puedo moverme para empezar a trabajar las diferentes cosas, precisamente como nos decía Felipe, para no tropezar con la misma piedra una y otra vez, para no caer en ese mismo tipo de situaciones que nos ocurren día tras día. Todos hemos tenido situaciones que nos ocurren día tras día y a veces no entendemos. Discusiones con, no sé, la pareja, discusiones con la familia, con los padres, en el trabajo. Es que siempre me tocan los jefes así, es que pasa tal cosa y no nos damos cuenta. Entonces también entender eso es importante y nos va a ayudar muchísimo a poder entender ese personaje que hemos creado y por qué le ocurren estas historias. Imagínense que es como un personaje de una historia que siempre le ocurren las mismas cosas. No sé si para Latinoamérica una serie icónica fue la del Chavo del Ocho, ¿cierto? El Chavo del Ocho y bueno, Chespirito y todo esto. Y era muy curioso porque al personaje, si ustedes ven las historias, siempre era lo mismo, ¿no? Diferentes situaciones, pero al final la misma historia se repetía una y otra vez. Pues nosotros somos ese mismo Chavo del Ocho que se le repiten las historias una y otra vez y reaccionamos y hacemos las cosas de la misma manera. Y pues si no nos miramos, pues vamos a seguir en ese patrón automático, repitiendo una y otra vez estas situaciones. El eneagrama te viene a presentar, mira, el mundo es más grande de donde tú lo ves, tú lo estás viendo desde acá y es importante empezar a transitar por estos lados para que conozcas un poco más de ti y expandas esa visión que tienes. Entonces, eso es súper importante tener. ¿Cómo nacen estos diferentes puntos de perspectiva? ¿De dónde se originan? Lo cierto es que estos diferentes puntos de perspectiva son
9 mecanismos de defensa que desarrollamos. De alguna forma, cuando estuvimos en nuestra infancia, ocurrieron circunstancias, perspectivas de cosas de nuestro pequeño mundo al inicio de nuestra vida, donde sentí que estaba de alguna forma amenazada esa supervivencia. Intentamos no la supervivencia como la vemos hoy de adultos, sino la de un niño, y entonces se activó un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa me dijo, tienes que comportarte así y ser así para que sobrevivir esta situación. Lo que pasa es que nos amañamos con ese mecanismo de defensa y entonces ya no solo lo usamos en la infancia, que era necesario, sino que ahora lo mantenemos vigente durante nuestra adultez. Es más, durante toda nuestra vida. Y si no generamos conciencia, vamos a seguir con ese mecanismo repitiendo los mismos patrones, ciclos constantemente. Entonces, el enneagrama lo que te quiere es invitar a identificar eso que estás en ese punto donde estás parado, para identificar ese mecanismo de defensa y eso que ha desencadenado, y si quieres llegar a hacer cosas diferentes, por dónde poder trabajar. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Claro? Excelente. Una vez entendemos que él nos da ese kit de navegación, el enneagrama, pues podemos empezar a trabajar. ¿Empezar a trabajar en qué? Porque esto del enneagrama, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Que empieza a ser como muy extraño. Entonces, pues ahí es sencillo. Hay diferentes dimensiones y la primera y la principal es ese aspecto más personal. Y Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¿Por qué? Porque vivimos en ese automático y efectivamente el repetir este tipo de patrones, este tipo de circunstancias, este tipo de comportamientos te va a llevar a pensar que es el destino a donde tienes que ir porque es que yo soy así, ¿cierto? Y entonces, pues si yo soy así, pues el resultado va a ser X, siempre. Entonces, cuando entendemos de esto del enneagrama, de qué es, pues ¿para qué me sirve? Porque muy bonito lo que me está diciendo Sebastián, muy interesante, pero ¿esto para qué me sirve? Pues me sirve para cosas tan sencillas como, uno, conocerme y entenderme mejor. Eso es puro autoconocimiento. Saber por qué tengo estos comportamientos, por qué hay cosas que ocurren, por qué tengo esta forma de comportarme de alguna forma, ¿cierto? Pero no solo ahí, me sirve también, obviamente, para mi desarrollo personal y por ende a mi desarrollo profesional. Si lo quiero ver en una perspectiva de mi trabajo, de los puestos a los que accedo, de mis relaciones, de todo lo que tiene que ver conmigo. Pero necesito conocerme, necesito entender por qué yo de pronto le exijo a determinadas personas determinados comportamientos, por qué yo siempre reacciono así, por qué cuando un amigo, mi pareja, mi jefe, mis padres me dicen algo, yo me lo tomo de determinada forma y otras personas no, porque ocurre, ¿no? O sea, vemos que ante las mismas circunstancias las personas reaccionan diferente, pero muchas veces no entiendo por qué yo reacciono así. Claro, nos justificamos muy bien, es que me está faltando el respeto, es que eso no está bien, eso está mal, empezamos a jugar varios juegos. Y esos juegos hacen que nos justifiquemos muy bien y a la larga ese es nuestro ego justificando su existencia. Y nosotros, y aquí es la parte más bonita, nosotros no somos el ego. El ego fue el que creó nuestro mecanismo de defensa para hacernos sobrevivir a esa circunstancia, pero no eres eso. Entonces, por eso, el hacer consciente todos los aspectos inconscientes son los que nos permiten tomar las riendas de nuestra vida. ¿Para qué? Para cualquier ámbito. Porque muchas veces empezamos a chocar, por ejemplo, con el tipo de relaciones. No sé si algunos han tenido algún tipo de relación, sea amorosa, sea profesional, sea de amistad, y si dices, es que siempre me tocan las mismas personas. Es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. Es que mis jefes son lo peor, es que mis papás siempre me quieren fregar la vida. Y entonces esta es nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Pero lo cierto es que desde el enneagrama me ayuda a entender por qué lo veo así, por qué esas circunstancias me están, y de alguna forma por qué yo atraigo eso, por qué yo jalo eso hacia mí. Y efectivamente, pues puedo dar con personas que tengan las mismas características, pero lo cierto es que en el mundo no todo el mundo tiene las mismas características, pero yo sí me estoy conectando con las personas de las mismas características porque yo soy el que toma la decisión de conectarme. Entonces, el enneagrama también dice, sirve para darte cuenta de eso y poder cambiar, y poder transformar, y poder tener una visión mucho más amplia de lo que ocurre a tu alrededor.
Asimismo, pues al tener mayor entendimiento de mí, al impactar de forma diferente en mi parte personal y mi parte profesional y mis relaciones, pues el eneagrama me va a llevar a obtener resultados diferentes. Y esto ya empieza a sonar un poco más agradable, ¿no? De todos estos resultados que yo he revisado en mi vida que no me gustan tanto, digo, oiga, y si voy a obtener resultados diferentes, se pone interesante la cosa, ¿cierto? Entonces, es decir, ya no voy a volver a caer una y otra vez en estos aspectos y eso ya me empieza a resonar un poco más, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, muchas veces lo que terminamos haciendo, por ejemplo, en el ámbito personal, es generando las mismas excusas y justificaciones para nuestros actos. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Yo no es que sea una persona de determinada forma, es que es para, ¿cierto? Y entonces nos justificamos muy bien. No, 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 yo no es que sea una persona empalagosa, es que yo tengo mucho amor que dar. No, 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 yo no es que sea una persona que hable feo, es que yo digo las cosas directas. No, 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 yo no me busqué esa salida por ahí rápida, sino que es que tocaba lograr el objetivo y eso era lo importante. No, 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 yo es que soy así, es porque no quiero molestar a los demás. O no, 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 es que a mí las personas me agobian un poco y yo prefiero estar más solo. Nos justificamos de maneras increíbles, ¿no? Asimismo, también descubrimos que en nosotros hay una serie de motivaciones diferentes, que es lo que nos estimula por dentro. Así lo vivamos calladitos, así no sepamos exactamente, pero hay cosas que nos tocan y como, uff, eso se siente como un placebo, lo que me impulsa a hacer muchas cosas. Que ojo, no son las mismas razones para todos, así desde nuestra perspectiva, desde ese punto del eneagrama que estemos parados, parecería que fuera lo normal para todos. Entonces, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, para ir a una fiesta, salir de fiesta. Muchas personas dicen, no, pues uno sale de fiesta para X, y para cada persona esa respuesta va a ser válida. Pero lo cierto es que uno se van a ir de fiesta porque necesitan, no sé, organizarla y les gusta organizar el grupo. Otras porque quieren llegar a la fiesta y ser el protagonista. Otras porque de alguna forma es mostrar que son los que están a cargo de todo. Otras porque le dijeron que fuera y cómo voy a decir que no, toca ir a esa fiesta. Otras van a decir, no, yo voy allá porque es que yo cuando salgo, eso es, mejor dicho, desmadrarme y quiero liberarme de todo el estrés. Otras van a decir, no, 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 es que yo quiero estar allá para que todo funcione bien. Al fin y al cabo, el resultado parece ser el mismo, que es salir de fiesta, pero las motivaciones que me llevaron a la fiesta son muy diferentes. Pero parecería que todos vamos por la misma razón porque yo evalúo y miro el mundo desde mi perspectiva. Y aquí entra un aspecto muy interesante, que es esto, el entender esto, también me va a ayudar a entender las otras perspectivas. Y por ende me va a ayudar a mejorar mis relaciones. Porque no sé si alguno con su esposo, esposa, novia, novio o pareja de turno no ha logrado entender por qué es que esa persona me hace esto una y otra vez. Es que no entiende que eso no se hace así. Entonces, cuando entendemos que es una perspectiva diferente, empezamos a darnos cuenta de que el mundo tiene diferentes visiones. Y algo tan sencillo que yo muchas veces digo es que, por ejemplo, para los 4 que tenemos encendida la cámara en este momento, pues nuestro fondo es diferente. Es decir, nuestras casas o nuestras oficinas son diferentes. Y entonces, ¿por qué elegimos esa decoración? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos lo otro? Es una forma de ver el mundo. Y lo cierto es que al final podemos decir, por la hora, que podríamos decir que todos estamos en la casa, pero las casas son diferentes. Entonces yo veo una perspectiva diferente desde ese lado. Cuando yo entiendo que esa perspectiva, que ese mundo, esa forma, por ejemplo, de decorar la casa es diferente, bueno, a una persona le gustaría ese estilo más minimalista, otro mucho más, no sé, con más elementos decorativos, otros con menos, otros con determinadas cositas, más colores, menos colores, pues me voy a dar cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que yo imagino. Y voy a entender que a lo mejor a esa persona le gusta eso. Incluso que para esa persona eso puede ser, por ejemplo, una forma de orden, para otra puede parecerle súper desorganizado. Por ejemplo, mi fondo para alguna persona puede decir, uy, no, está súper organizado. Para otros dirán, no, eso está, ¿qué tal ese desorden? ¿Qué cantidad de colores se ven allá atrás? ¿Por qué no tiene esa pared blanca y ya está? Pero es empezar a entender que si yo entiendo desde qué perspectiva está viendo esa realidad, pues voy a ser mucho más empático y voy a poder nutrir más mis relaciones y ya no va a tener ese deseo de cambiar a esa persona. Por otro lado, vamos a darnos cuenta por qué hay cosas que nos gustan más y otras nos gustan menos. Porque detrás de esa motivación, detrás de esa perspectiva,
pues eso va a desencadenar en gustos, hasta cómo te vistes, cómo te peinas, cómo sales a un evento social. Muchas veces yo podría decir que hasta el carro que eliges, las razones son diferentes. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de los carros o las casas que elegimos, porque cada uno tiene un checklist diferente. Y para algunos puede ser incomprensible porque alguien piensa en esto y para otros no. Pero, por ejemplo, a la hora de comprar un vehículo, algunos nos damos cuenta que no, es que yo tengo que pensar que tenga para sentar a muchas personas. Y el que quiere un deporte dice, ¿yo para qué quiero sentar a muchas personas si el carro es para mí? ¿No? O porque quiere un carro bajito, ¿no? Es un carro bajito, eso se le dan todos los buses encima, ¿no? Yo quiero un carro grande para que la gente sepa que voy ahí. Otros dirán, ¿y uno para qué quiere carro? Si carro no hace falta para estar peleando todo el día, pues empezamos a darnos cuenta que efectivamente todas las razones son igual de válidas, pero que pueden ser igualmente de válidas y de perspectivas específicas de por qué yo entiendo el mundo de esa manera. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Deditos? Preguntas, dudas, inquietudes, quieran escribírmelas por el chat, pueden abrir el micrófono también para que nos escuchemos las voces, porque la idea también es que resolvamos muchas dudas, porque a lo mejor cada uno desde su perspectiva puede tener alguna duda en particular. O vamos bien, estamos tímidos todavía. Bien, bueno, gracias Claudia y bienvenida. Esto nos lleva también a entender las diferentes aplicaciones que tiene el eneagrama. Entonces, ¿para qué sirve el eneagrama? No solo para conocerme, que ya lo hablamos, y desde todas las perspectivas, de darnos cuenta de los patrones que repetimos, de por qué una y otra vez ocurre esto, pero el eneagrama, y esto a mí me parece muy bonito, el eneagrama va a estar presente en tu vida, lo quieras o no, lo sepas o no. Siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, ¿por qué? Porque incluso nos damos cuenta que pues yo tengo una forma de actuar que puede ser diferente, no sé, a la de mis padres, y eso hace que de alguna forma me sienta comprendido o incomprendido, que tenga discusiones o no. Y ahí está el eneagrama. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo con los padres porque yo he visto a lo largo de mi vida que tú tienes una serie de conversaciones con tus amigos, con tus jefes, con quien sea, con un tono de voz muy diferente con el que hablas con tus papás. Como que automáticamente el tono de voz, el lenguaje que uso cambia. Y es porque he entendido que mis papás tienen una forma de ver el mundo, entonces le hablas con una forma específica. O con más cariñito, o más duro, o más exigente, pero pues ya la adapto. Y es precisamente porque estoy identificando una perspectiva diferente de la mía. A ver, tengo por aquí un comentario. Me dice completamente, sí es cierto. Y entonces nos damos cuenta que también con los amigos tenemos otro tono de voz. Y depende del amigo, incluso hablo de algunos temas con ese porque me los entiende y otros mejor no los hablo. Con mi pareja hay unas cosas que sí me entiende y otras que no me entiende y yo no logro entender, pero también nos tratamos de una forma particular. Y eso inconscientemente es el eneagrama presente. ¿Qué pasa? De una forma desestructurada, de una forma no tan clara, pero que muchas veces no lo llego a entender porque no tengo la información, pero está ahí. Entonces, el hecho que hoy sepas o no sepas de eneagrama no significa que no esté presente en tu vida. Entonces, tu relación, por ejemplo, de pareja, el eneagrama te puede ayudar a trabajar esa relación, a ver qué es los puntos donde estamos chocando y qué puntos sí funcionan, a darme cuenta del nivel de conciencia. A lo mejor, y lo escuchaba hoy en una charla que estaba teniendo, esa versión de relacionamiento desde el yo pido, yo doy, yo, y el otro es yo, tú, el nosotros, la parte individual de la parte de la relación, de cuando me fusiono completamente en la relación. Entonces, el eneagrama me va a dar todas estas claves, pero necesito primero entenderme a mí y después llevarlo a la otra persona. Por otro lado, para los que les interesa, para los que trabajan, pues sirve muy bien para temas de, por ejemplo, procesos de coaching, porque es mucho más fácil hablarle en un idioma. Piensen de alguna forma que pueden llegar a ser 9 idiomas diferentes, desde cómo yo entiendo las cosas. Si me lo explicas así, sí lo entiendo, pero si me lo explicas así, no lo voy a entender. Al igual que en las terapias, para saber desde dónde nace una herida, desde dónde nacen esas creencias, desde dónde nace esa perspectiva del mundo, va a ayudar muchísimo.
Pero no nos quedamos solo en esos aspectos, porque el eneagrama es tan transversal a nuestras vidas que lo que ocurre es que yo lo puedo llevar a aspectos tan distantes como, por ejemplo, ventas. ¿Cómo se perfila un cliente? ¿Cómo le habla un cliente? ¿Qué es lo que busca ese cliente? Entonces hay unos clientes que a lo mejor dicen, no me cuente todo esto, no me dé una charla tan larga, sino mándeme la ficha técnica. Otro me va a decir, ¿y yo qué gano con eso? Bueno, no le interesa nada más. Otro, no, explíqueme el paso a paso. Entonces, el entender eso también, al entender, digamos, esa perspectiva, ese punto donde está parada las personas, también me va a ayudar a generar ese tipo de procesos. Para algo tan bonito como los procesos de emprendimiento, de negocios, saber cuáles son mis puntos fuertes, mis limitaciones para que mi negocio sea exitoso, o a lo mejor de quién me tengo que rodear en ese emprendimiento para poder sacarlo adelante. Hemos llegado a tener incluso procesos tan interesantes como de marca, cómo se crea la marca, porque las marcas transmiten algo. Y todas las creaciones humanas de alguna forma llevan esa imprenta de esa personalidad o ese punto de referencia del eneagrama. Entonces hay unas que son mucho más elegantes, otras son un poco más discretas, otras son mucho más enfocadas en servicio. Pues eso tiene que ver con el eneagrama. Entonces también te va a servir para eso. Una parte muy bonita que a mí me encanta, que disfruto mucho y que en algunos lives que hemos hecho en el Instagram es hablar de la creación de personajes. Y entonces en nuestras historias de Instagram, en nuestros lives, hemos tenido conversar con un colega donde hablábamos de, por ejemplo, series de televisión, del personaje que aparecía ahí y por qué se comporta así. Y es porque hay un eneatipo presente. Y es que los escritores lo han escrito a través de eso, de entender esa personalidad para crear todo un personaje, para poder entenderlo de una manera específica y a profundidad y poder generar incluso entender sus comportamientos, porque no son al azar, sino están estudiados. Esa persona ya tiene todo un universo creado alrededor que no la da el eneagrama. Entonces, para eso también nos funciona. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y tienes que ver con recursos humanos también, ¿cómo se crean los planes de carrera? ¿Cómo sabemos cómo potenciar o qué necesita determinada persona para subir su nivel? Asimismo, su estilo de liderazgo, porque ese también va a ser muy importante. Entender tu estilo de liderazgo, porque no creamos que hay un único estilo de liderar. Hay diferentes formas. Con unas nos sentiremos más a gusto, con otras menos, pero todos tienen esas dos versiones. Ojo, que además esas versiones pueden ser desde la luz o desde la sombra, ¿no? Cuando me cogen en un buen día, pues puedo llegar a ser un líder maravilloso que conecta de una forma específica, pero si estoy en uno de esos momentos no tan de poca conciencia, diría yo, pues puedo llegar a ser un líder bastante destructivo, pero tengo un estilo presente. Incluso, no sé, pueden ver los gobernantes que tenemos alrededor de nosotros. Todos tienen unas características y no son al azar. Es a través de su personalidad que entienden que están haciendo las cosas. Para la crianza de hijos, para entender este hijo. Porque si bien entendemos que en el proceso de la infancia estos mecanismos de defensa son necesarios para ese niño porque está empezando a nutrirse, también entender esa perspectiva de ese niño y qué es lo que necesita. Entonces también como padre te va a funcionar eso. Para temas de consultoría, sea estratégica, sea de todo tipo de indagar en procesos, en áreas, en personal que necesitas, también te va a servir. Aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Bien? Perfecto. También entender que como todo donde vivimos es una estructura humana, pues siempre va a llevar ese componente humano y por ende esa personalidad o este eneatipo o este sistema de creencias. Y por eso las culturas organizacionales, culturas de la ciudad, estilo de la ciudad, del país, también llevan este componente. Porque, por ejemplo, por aquí veo que la mayoría tenemos México, Colombia, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, hay unas regiones donde es que decimos, no, es que la gente es muy antipática. Otros, no, es que por ahí son súper serviciales, ¿cierto? Y empezamos a catalogarlo, pero tiene que ver, si empezamos a indagar también podemos descubrir ese eneatipo. Y entonces, ¿por qué los de tal región me caen mejor o peor? Porque, por ejemplo, no sé, la gente en Suiza tiene ese comportamiento y es que culturalmente también tienen un punto del eneagrama más marcado que otro. O porque, no sé, en Brasil la gente es mucho más fiestera, más alegre, más desorganizada, pues también hay un punto del eneagrama de eso. Y las organizaciones también lo van a tener, y las áreas dentro de una organización también lo van a tener. Dudas, preguntas. A mí me gusta que me hagan muchas preguntas. Yo soy súper preguntón, pero a lo mismo también me gusta que me pregunten.
Griselda, no sé si tienes alguna pregunta. Dale. No, Naema. Si quieres algo, No, llegué un poco tarde, mil disculpas, pero no, ahorita no. no te Tengo que preocupes. ponerme al... Gracias. Naema. Hola, sí, una pregunta. Te estoy entendiendo pues que la herramienta es individual, pero uno podría tener, no sé si se puede decir así, como un conjunto de eneagramas de un grupo, o uno puede establecer, por ejemplo, el eneagrama para un país, como tú lo estás contando ahorita, o cómo funciona. Bien, me encanta lo que estás diciendo. Lo primero es que el eneagrama es el todo, ¿no? Es el símbolo completo. Ese es el eneagrama. Lo que tenemos esos puntos se denominan eneatipos. Entonces, si bien tú estás parada desde un eneatipo mirando el mundo, ¿cierto? No significa que los otros estén completamente alejados de ti, sino que lo estás viendo desde una perspectiva. ¿Qué pasa? Cuando hay un colectivo de personas, pues se tiende a generar como una masa crítica donde empezamos a tener un comportamiento generalizado. Por ejemplo, si uno va a un estadio de fútbol, uno puede ser la persona más tranquila del mundo, pero en el estadio se siente como mucha energía, ¿no? Entonces la gente empieza a estar más alborotada, a gritar cánticos, a hacer esto. Entonces la masa se empieza a comportar de una forma particular. Por eso, hay un ejemplo que es muy claro, por ejemplo, en Latinoamérica no nos caracteriza ser puntuales, ¿cierto? Y la gente no se molesta por no ser puntual. Pero si cualquiera de nosotros se va, no sé, a Suiza, a Londres, ¿seríamos igual de impuntuales de lo que somos aquí en Latinoamérica? Seguramente no. Y es porque nos juntamos o nos pegamos esa masa, y esa masa tiene unas características asociadas a ese eneatipo, al igual que las empresas. Hay empresas donde la gente es mucho más extrovertida, más alegre, entonces potencia determinados aspectos y limita otros. Y hay otras empresas que son muy serias, ¿no? Que todo el mundo va sin sonreír, nadie corre, nadie sube el tono de voz. Y eso también podría hablarme del eneatipo dominante, de esa cultura. Entonces sí puede haber, sin que tú cambies tu eneatipo, ¿no? Manteniendo tu eneatipo, sí puede haber un colectivo que lleve a eso. Vamos a darnos cuenta que el mismo tipo de eneatipo, perdón, valga la redundancia, seguramente en un país latino no se va a manifestar de la misma forma que en un país nórdico, que pueden ser un poco más reservados. Entonces, ese tipo de cosas sí nos va a llevar a matizar y a entender una cultura general. ¿Responde eso a tu pregunta, Naema? Sí, 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 de acuerdo. Pero entonces, igual me queda la duda es de, pues, ¿qué haces? ¿Haces ahí como una, o sea, la herramienta la aplicas al grupo de personas, o la herramienta como, bueno, no sé, me queda como esa duda? Ah, bien, perfecto. Y esta pregunta es muy interesante, porque el trabajo del eneagrama sí parte desde el individuo y desde cómo es esa persona. Lo que pasa es que cada uno pues, va a tener una tendencia general, ¿cierto? Y eso parte, y cada uno va a lograr identificarse a sí mismo. Entonces, en ningún momento esperen que alguien les, o no sería adecuado según el código ontológico del eneagrama decir, es que tú eres tal eneatipo, porque nadie sabe mejor quién eres como lo eres tú. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un eneatipo, identificarme con uno, y lo que hago es que puedo generar determinadas conductas que sean parecidas a los de otro para unirme a otro. Y lo que veo en una empresa, por ejemplo, no es que yo le aplique el eneatipo y le saque el promedio, sino que veo una serie de conductas que sí me pueden hacer dar ese eneatipo cultural. Que en una empresa, por ejemplo, o en un país, no importa si lo señalas, porque no es un proceso personal ni una etiqueta de juicio, sino lo que está haciendo es hacer una valoración. Con personas, la idea es que tú no hagas la valoración, sino que cada persona lo pueda hacer. Y lo que te va a dar constantemente es información. Nosotros, como seres humanos, siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Y si prestamos mucha atención, vamos a ver las tendencias que nos pueden acercar mucho al eneatipo que puede tener esa persona presente. Si vas a hacer un proceso personal, pues obviamente lo vas a trabajar, como te digo, desde esa persona que se identifique, pero si vas a hacer un proceso organizacional, como lo que me estás preguntando, pues sí se puede trabajar con otras herramientas basadas en el eneagrama, o sea, con el principio del eneagrama, donde te va a permitir identificar ese estilo de cultura a través del eneatipo presente. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, sí, bastante más. Muchas gracias. Y lo último, de pronto, para aprovecharte, entonces, sería, lo que también te estoy entendiendo es que todos tenemos de los 9 eneatipos, ¿se dice así bien?
¿sí? O sea, que de pronto tienes como uno más, si se puede decir así, como predominante o más desarrollado, o que funciona de acuerdo también, digamos, a la circunstancia y al grupo también. Bien, esa es una muy, muy buena pregunta. Y es que, ¿ustedes se vieron la película Intensamente? La de las emociones de la niña. Sí, sí. Bien. Y ustedes veían que había un tablero de mando, ¿no? En ese caso creo que eran 5 personajes. Hay una, que es la Exacto. que está a cargo. Y es tu eneatipo. Tu eneatipo no cambia, porque es el mecanismo de defensa que utilizó tu ego para sobrevivir en la infancia. Y ese se queda toda la vida. Lo que pasa es que podemos llegar a desarrollar algún comportamiento o algún matiz de otros, pero tu eneatipo nunca cambia, siempre va a ser el mismo, porque es la estructura base de quién eres. Pero siempre vas a tener presente los otros 8, no significa que no tengas nada del otro. Y vamos a entender un poquito, cuando hablemos un poquito de cada uno de los eneatipos, vamos a entender qué es lo que hay de cada uno de esos, porque todos tenemos como un cóctel bien particular, pero el eneatipo siempre va a ser el mismo. En el caso de la película de Intensamente, veíamos que la que mandaba en ese tablero de mandos era Alegría, ¿cierto? Era la que estaba ahí presente. Y aparecían de vez en cuando los otros dependiendo de las circunstancias, pero siempre predominaba Alegría. Si veíamos al papá, en el papá predominaba era Furia, ¿cierto? Si no estoy mal. Y Furia era el que dominaba, pero después aparecían presentes algunos otros. Por aquí tengo una pregunta. Dale, no te preocupes, Felipe. ¿La mano la sigues teniendo arriba, Naema, o es porque tienes otra pregunta? Perdón, se me olvidó, sí. Tranquila, no, eso lo puedo preguntar, no por si veo otra. Sebas, Claro, dime, cuéntamelo. algo dijiste de que la tenemos desde que somos niños. No me quedó clara esa parte porque me despisté. Bien. Nosotros, cuando nacemos, digamos que podríamos nacer, como diría el catolicismo, puros, ¿cierto? Digámoslo así. Y a partir de lo que empezamos a vivir, empezamos a, digamos, a cargarnos a un lado o al otro. Empezamos a fijarnos en ese mapa que les mostré al inicio del eneagrama y empezamos a cargarnos. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de defensa que se activa cuando ese niño ve amenazada su supervivencia. Entonces, nacemos con una serie de rasgos, pero después al sumar todo esto es que nace este punto de referencia que se denomina muchas veces personalidad. Influiría mucho el patrón de comportamiento de los padres, supongo, para que el niño asuma. Mira que eso es la parte más curiosa, porque seguramente para todas las mamás estarán diciendo, no, entonces yo soy culpable de que mi hijo sea así muchas veces, que tenga este eneatipo presente. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que los papás hacen lo mejor que pueden y depende de la perspectiva, de cómo entiende el niño eso. ¿Dime? Es netamente interpretativo. Es solo la percepción. Por eso vemos hijos, incluso llegan a ser hasta gemelos, que vivieron con los mismos papás, con el mismo entorno familiar, con la misma estructura, y resulta que uno tiene un tipo de personalidad y otro tipo de personalidad. Y es porque cada uno lo interpretó de forma diferente. Y como lo interpretó de forma diferente, lo entendió de forma diferente, entonces desencadena un mecanismo de defensa diferente. ¿Sí? Bien. Más dudas, más preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Entonces, si nos damos cuenta, siempre va a estar presente en nosotros. Entonces, lo sepamos o no, ahí va a estar, pero el saberlo nos va a dar un camino, una ruta mucho más clara, lo que yo les decía al inicio, entender ese mapa, poder tener ese espejo para verme y además fijar esa brújula en el norte que voy a transitar. Y esto, pues vamos a entender un poquito qué es todo esto. Y entonces cada uno de estos eneatipos, del 1 al 9, nos marca algunas tendencias y algunos aspectos determinantes de cada uno. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, siempre vamos a empezar arrancando a hablar por el 8 y va a entender por qué hablo por el 8. Si se dan cuenta en el diagrama que les estoy mostrando, hay 3 colores predominantes que van en degradé, ¿no? Los de arriba, que forman un grupo que se llama la triada instintiva, todos tenemos instinto, son los que se les marca mucho más ese aspecto. Los de la derecha
que es un amarillo verdoso, ¿cierto? O verde amarillo, son una triada que se denomina emocional, y todos tenemos una parte emocional, y los azules son la triada racional. Todos tenemos instinto, emoción y razón. Simplemente que nos paramos desde un punto donde, digamos que se genera ese desequilibrio, digámoslo así, y nos pegamos ese punto y empezamos a ver el mundo desde esa perspectiva. Y también lo que hacemos es que priorizamos cómo sería como a qué le damos más peso, más valor, más energía, si a nuestra parte más instintiva, si a nuestra parte más emocional o a nuestra parte más mental. Entonces, si hablamos del 8, pues obviamente pertenece a este grupo, son personas que, vamos a ver, las que se ven seguras de sí mismos, dinámicas, van a ser muy independientes, les encantan los desafíos, les inician proyectos, se les dice que son unos líderes natos, naturales. Son pioneros, son personas directas, son personas muy asertivas, son personas que como son fuertes, se les ve las riendas en todo lo que hacen. Entonces, ¿quién de aquí se puede llegar a identificar con eso? ¿Alguno se identifica con esas características? Que además son características bien interesantes, ¿no? ¿Por aquí ninguno? Bien. Por otro lado, tenemos a el eneatipo 9. ¿Qué características traería este personaje? Pues este personaje es afable, bondadoso, es muy diplomático, es un personaje que se le dice en muchos momentos pacifista, le gusta la tranquilidad, él evita el conflicto, está como que siempre en armonía, es muy bueno solucionando los conflictos. ¿Aquí alguien siente que tiene algo de eso? ¿O no predomina eso? Un poquito, dice por ahí. Bien. Tenemos otro personaje que es el eneatipo 1. Y este personaje posee una fuerza, un sentido del bien y el mal muy marcado, es metódico, es organizado, es un trabajador energético, siempre tiene una misión clara que tiene que cumplir, es disciplinadísimo, es una persona que muchas veces lo vamos a ver altruista, es afable, es una persona que siempre vamos a ver, perdón, no, afable, digamos que más afable es muy correcto, muy siempre en su sitio. Entonces vamos a darnos cuenta que va a haber esas características. ¿De estos alguno a lo mejor se identifica con algo? ¿Que les gusta la parte metódica, estructurada, organizada? ¿No? ¿Ese tampoco? Por ahí, muy bien. Bien. Pero estos digamos los digamos que predominan como que le dan prioridad a ese instinto. Pero hay unos que le dan prioridad a sus emociones. Y entonces, ¿cómo son estos que le dan prioridad a sus emociones? Que en su escala de prioridades como que lo ponen como por delante. El eneatipo 2, por ejemplo, vamos a ver es que es una persona altamente empática. De los emocionales, está conectado con ese tema muy fuerte. Generoso, servicial, muy consciente de lo que necesitan los otros, que les hacen falta, que siempre es un gran ayudador. Entonces vamos a ver lo que es bastante amoroso, cariñoso. ¿Este le suena a alguno? ¿Por ahí suena? Muy bien. Bienvenido, César, no te había visto. Por otro lado, tenemos al eneatipo 3. Y este personaje se ve seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo, decidido, encantador, enérgico, eficiente, ágil, es muy práctico. Asimismo, busca la excelencia, el profesionalismo, digamos, el destacar por su buen hacer. ¿Este nos suena? ¿Alguno, más o menos? ¿Poquito? ¿Hacen unas caras? Muy bien, este sería otro de los arquetipos. Y la verdad es que, si somos honestos, suenan bien bonitos, ¿no? O sea, estos personajes están bien atractivos, bien interesantes. O sea, ¿quién no quisiera hacer algo de esto? Por otro lado, tenemos el eneatipo 4, que es una persona sensible, muy creativa, una persona que es buena expresándose o busca expresarse. También tiene la habilidad que digamos que ve las cosas desde esa simbología, o sea, ve más allá de lo evidente, podríamos decir, que ve esa interpretación más profunda y hace que tenga como esa sensibilidad aumentada o magnificada. ¿Alguno de ustedes tiene algo de eso? ¿Nos suena, nos resuena? Nicolás por ahí me levanta el dedito, muy bien. ¿Puedo preguntar una cosa? Claro. Uno puede tener
que yo me siento muy identificada con el 2, pero algunas cosas del 4. ¿Es posible que eso sea realidad? Es posible y precisamente así como por darles un preview más avanzado, es porque las líneas que ven en ese diagrama tienen un sentido. O sea, esa conexión que aparece por un lado tienen sentido y por eso podemos ver. César me dice, yo por ejemplo tengo algo del 6 y algo del 2. Sí, tiene un sentido por ahí que nos hace por lo menos parecer diferente. Y aquí estamos viendo esos comportamientos maravillosos. En un proceso, cuando empezamos a indagar, empezamos a escarbar mucho más profundos para ver realmente cuál es la razón por la que actúo de esa manera. Y ahí de repente empiezo a darme cuenta que a lo mejor no es tanto uno, sino el otro. Y que a lo mejor puedo tener momentos que tengo un comportamiento de eso, pero mi eneatipo sigue siendo predominante. En el caso que nos dice, por ejemplo, Luz Ángela, estamos hablando de dos personajes con una sensibilidad emocional bastante alta y que los dos el 2 y el 4 la manifiestan muy, muy fuerte, pero cada uno va a tener un estilo particular de hacerlo. Y ahí es donde vemos las diferencias. ¿Bien hasta acá? Súper. El 5 es una persona que ya empezamos a entrar en el grupo de los racionales. Ojo, recuerden que cuando les decimos que es racional no significa que no tenga lo otro, sino que le da un poco más de prioridad a esa parte racional, pero sigue teniendo su instinto, sigue teniendo esa parte emocional. Entonces, el 5 es una persona independiente, curiosa, versada, visionaria, una persona que le encanta el conocimiento, que tiene una visión bastante estratégica, una capacidad de concentración y enfoque increíble, dedicada a su trabajo. Es una persona muy dedicada a hundirse en el mar del conocimiento y le fluye muy bien eso. ¿De esa nos suena un poco? ¿Alguno? ¿O esa no tanto? Por ahí dicen alguno. Eso. Bien. Muy bien, muy bien. Por ahí está Nicolás y nada más están ahí como dicen, este me resonó un poco. El 6, que decía César que se sentía también identificado un poco con ese eneatipo que es leal, responsable, es comprometido con el grupo. Yo digo que este es un ser de manada, que le gusta ese grupo, trabajadores constantes, honorables. Yo digo siempre, es el niño juicioso de la clase. ¿Este nos suena? Yo tengo una pregunta ahí. Claro, dime, Nicolás. ¿Uno puede ser leal pero no responsable y seguir siendo 6? Puede ser leal y no responsable. Uy, está muy buena. ¿O el mejor de la clase? Claro, y ahí en este caso, Nicolás, digamos que empezamos a mirar otra línea de este diagrama que se denominan alas, y ahí me adelanto un poco en temas que son mucho más profundos, y es de los vecinos. Entonces, ese 6 tiene un par de vecinos que se denominan alas, que sería el 5 y el 6, y que lo que pueden hacer es matizar esto, porque lo cierto es que, digamos que... Y el 7. El 7, perdón, tienes toda la razón. El 6 tiene el 7 y el 5, tiene el 6 de vecinos, y es una línea de conexión, así como tiene otras que ves dentro del enneagrama, eso, entonces sí puede haber una combinación, porque mira, precisamente ese 7 es una persona aventurera, polifacética, reencuadradora, es decir, siempre cambia la perspectiva para ver las cosas de forma diferente, de manera natural, no tiene que pensar alegre, extrovertido, espontáneo, y de repente ahí es donde se pierde un poquito esa responsabilidad. Ese me suena mucho. ¿Este suena más? Sí. Ese y el 5 son los que más me suenan. Muy bien, por ahí Griselda también dice que ese le sonó un montón. Muy bien, muy bien. Y es que, a ver, de todo lo que les he contado a estos 9 eneatipos, ¿a algunos no les gusta cómo suena? Todos suenan chéveres, ¿o no? Suenan Lindos todos. lindos. Pero lo cierto es que si te identificaste con uno de estos, si sentiste que tenías más de esto, esta es la parte bonita. Esta es la parte que nos lleva un poquito más a esa versión más agradable de cada uno de estos eneatipos. Sin embargo, yo les decía al inicio que no hay luz sin sombra. Entonces, si te estás identificando por un lado con este eneatipo, también tenemos que ver cuál es ese lado más oscuro que también tiene. Y seguramente el aspecto que tenemos que trabajar mucho más y mirar desde dónde lo puedo trabajar. Y entonces, en este aspecto, vemos un poquito esa sombra. Y entonces veníamos de ver ese 8, ese líder, esa persona fuerte, a ver una persona que cubre su debilidad con agresión, que siempre está haciendo demostraciones de fuerza.
que puede usar muchas veces el poder para lograr sus propios intereses, que es una persona que es ruda, tosca, imponente, muchas veces invasiva, y esta sería su sombra. Entonces, si tú te sentiste identificado con ese 8 al inicio, esta puede ser tu sombra. Este es un aspecto en el que tienes que empezar a prestar atención. Y aquí es cuando todo el mapa, la brújula y el espejo empiezan a cobrar sentido, porque te muestra todo esta baraja de opciones, pero después yo tengo que mirarme en ese espejo para ver por dónde estoy y poder identificar esta sombra. Y después, ahora sí, sacar mi compás y iniciar mi ruta de desarrollo y empezar a explorarlo de manera diferente. El 9, que sonaba tan bonito, como esa persona tan agradable, tan relajada, como que no buscaba eso, pues ¿qué pasa? Este hombre o esta mujer, a través de este eneatipo, se ausenta de su propia vida. ¿Qué significa eso? Pues que borra sus propias necesidades, se pone siempre en segundo plano, cede, se entrega a los demás y es un gran sacrificado. Entonces hay una pelea, no, lo que tú digas está bien. Y entonces vemos que con tal de mantener esa paz que quiere, está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, ocultando sus opiniones y sus preferencias. Y entonces esto ya no suena tan chévere. Y esa es la sombra de ese personaje que al principio se veía tan bonito, pero que después es un gran damnificado, un gran sacrificado. Ese 1 que veíamos tan correcto, tan formal, tan bien puesto en su sitio, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su sombra puede llegar a confundir, a tener confusión con temas de moralidad o moralismo. Entonces, eso puede llegar a distorsionar eso de que está bien y que está mal. Hay un discernimiento de juicios. ¿Eso qué puede ser? Que puede ser muy crítico, puede haber un resentimiento acumulado, puede ser muy juzgón, puede ser demasiado autoexigente, incluso puede llegar a ser psicorrígido, intransigente, inflexible. Entonces, toda esa parte tan bonita que vimos al inicio, aquí está nuestra sombra presente. Cuando hablamos en cambio del eneatipo 2, que era esa persona amorosa, cariñosa, servicial, ayudadora, pues resulta que reprime sus propias necesidades, porque el que ayuda no necesita que lo ayuden, y hay un orgullo ahí detrás. Entonces me centro en los otros, porque es la forma que obtengo de pronto ese cariño que necesitaba, entonces ven y te doy para sentirme, no sé, amado, valorado, sobre todo amado. Muchas veces llegan a perder el sentido de sí mismos. Entonces se abandonan a sí mismos en ese sentido. ¿En qué? En que ven y yo te doy, pero ojo, con cuenta de cobro. Entonces hay ese orgullo y esa manipulación muchas veces en ese lado de que yo que te ayudo tanto y tú no me ayudas a mí. Pero tampoco estoy mostrando que yo necesito cosas. ¿Qué necesitas tú? Que yo te cubro, pero esperaría que tú hicieras lo mismo, pero no manifiestas esas necesidades. Y entonces soy cariñoso, pero porque espero que seas cariñoso, pero no te lo digo porque no te digo que tengo esa necesidad. Entonces, mucha exigencia, pero no la manifiesto. Entonces, esa parte tan bonita ya empieza a decir, oiga, pero es que cada vez que me ayuda me está cobrando la factura por debajo. Entonces, empieza a haber un tema ahí también de una sombra bien particular, de algo que se veía muy bonito al inicio, pero la sombra por debajo está jugándonos malas pasadas. Por otro lado, el 3, esa eficiencia, ese destacar también puede llegar a ser un tema de mantener una imagen de éxito, entonces a lo que dé lugar, que puede llegar muchas veces en compensar una baja autoestima, en sobrevenderse, en mostrarse de más, de centrar el foco de atención en ellos para poder sentirse valorados. Y esa seguridad que hablamos al inicio, a lo mejor es una compensación de lo poco que sienten por dentro. Pueden llegar a ser excesivamente competitivos, entonces todo es una competencia, donde tienen que ganar, donde existe mucha vanidad de repente para mostrarse al otro, teniendo que la vanidad es una forma de mostrar que yo sí puedo, yo sí tengo. Entonces después ya empezamos a ver que toda esta figura tan exitosa que veíamos en un inicio, por detrás en esa sombra vemos que hay una serie de vacíos, una serie de compensaciones, incluso pueden haber muchas mentiras de esa realidad con tal de venderme bien. Por aquí me dice César. Bueno, no te preocupes, César. Por otro lado, el 4, que lo vimos que se conectaba profundamente, que tenía esa sensibilidad especial, ese toque artístico, pues siente que no pertenece, que es la oveja negra, la que no encaja, que le falta algo, que es como el rarito, que nadie lo entiende.
que es un poco más, esos sentimientos profundos también terminan muchas veces ahogándolo, que necesita ser visto como forma especial y única porque si no, no es nadie. Entonces tengo que ser especial y tengo que sacar algo especial, diferente, algo particular. Entonces, si todo el mundo está sonriente, yo me voy a poner triste solo por ser diferente. Entonces toda esa sensibilidad empieza a jugar desde la sombra y no empieza a ser tan bonito. Entonces ahí encontramos la sombra. Entonces si tú te identificaste con este 4, pues también existirá esta sombra. El 5, que es esa persona que yo digo que es el amo y señor del conocimiento, que siempre está disfrutando de eso, del conocimiento, y se indaga y profundiza en eso, pues pasan a ser personas demasiado, que pasan del desapego a la disociación, es decir, ya es que no tengo necesidad de otros, pero es que ya me alejo y me desconecto del planeta entero, incluso de mis propios sentimientos. Entonces hay una desconexión total. Y esa es mi parte sombra, porque si nos desconectamos de los sentimientos, recordemos que todos tenemos de todo, y si yo los corto, los castro, pues también eso tiene una afectación, es una parte sombra. Entonces me puedo ver como una persona muy fría. Tienden a generar comportamientos de acumulador. Y cuando hablamos de acumulador no significa que solo guarde cosas, pero entonces el conocimiento para mí, las cosas son para mí, o sea, todo tengo que guardármelo para mí, porque no lo quiero compartir con nadie. Entonces, ¿de qué me sirve tanto conocimiento que viene esa luz si en mi sombra solo lo quiero guardar y acumular? Por ejemplo. El 6, que de repente le resonó un poco a Nicolás, esa lealtad y esa responsabilidad, pues en este caso vemos de pronto que cautelosos e indecisos. Entonces también puede que deleguen esa autoridad y ese poder que tienen ellos en otros porque va a ser el referente, porque no me la creo del todo. Porque necesito, hay lealtad porque hay un compromiso, pero es para que me dé seguridad. Puede haber muchas dudas. Entonces ya pasas del niño juicioso a volverse obediente y leal para buscar la seguridad. O sea, si me comporto así, me van a dar la seguridad y esa autoridad me va a ayudar. Entonces ya vemos que esa lealtad ya no es tan bonita como la vimos al inicio, sino es un sacrificio para lograr eso. Y ese 7 que hablábamos de súper alegría, súper conectados, pues nada, lo que empezamos a ver es que se puede transformar en desorden, procrastinador, impulsivo, reactivo. Una parte interesante es que escapista, con tal de no sentir situaciones incómodas como dolor, y centrados en satisfacer ese apetito. Es decir, nada es suficiente, siempre quiero un poco más, un poco más. Entonces hablamos muchas veces de una gula no solo de comida, sino de fiesta, de excesos, para poder huir de eso y llenarnos. Entonces, si me sentí identificado con el 7, de toda esa alegría, toda esa parte como tan chévere que se ve, por otro lado está esta sombra. Sí, ahora creo que me siento más identificado. Ahora sí, ya estás identificando la sombra, entonces, y eso es lo bonito, que podemos ver la luz y en la luz todos decimos, ay, yo maravilloso eso, pero en la sombra dice, eso ya no me gusta, mejor no soy ese, pero reconocer esa sombra es donde podemos empezar a trabajar y empezar a ver cosas diferentes de nosotros para no caer en esta sombra y estar mucho más en luz, en nuestra mejor versión. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento? Dale, Ana. Sebastián, yo estoy trabajando en un tema que se llama reversibilidad, perdón. Y es esto mismo, pero es hablando como nosotros somos una moneda que tenemos dos caras, pero somos una moneda. Entonces, esto me gusta mucho porque, pues, efectivamente, este número que vimos atrás, que es nuestra luz, pues también tiene su sombra, pero seguimos siendo uno. O sea, tenemos uno, la luz y la sombra. Y lo que estoy trabajando ahora es en negociación para cómo a través de esa reversibilidad, o sea, cómo a través de esas dos caras, yo una vez puedo estar en una cara o en la otra, pero no pensando que esta es mala, por decir alguna cosa, es decir, no pensando que la sombra es mala, sino que es otra cara. Entonces, ahí me quedo un poco corta porque pues siento como si estuviéramos mostrando esto como si fuera malo y realmente la sombra no es tan mala, es solamente otro pedazo de nosotros. Tienes Entonces, toda la razón. me gustaría que me aclararas eso un poquito. Tienes toda la razón. Por eso yo no digo malo, yo digo no tan chévere, o los puntos donde tengo que prestar atención para trabajar y que no gobiernen mi forma de actuar.
Porque precisamente no se trata de bueno ni malo. Se trata que sí, efectivamente, digamos que eres dos caras de una moneda, o te identificas con dos caras de una moneda, no sabes más esa expresión de identificarme porque no eres, te identificas con dos caras de una moneda que te da una perspectiva de pronto cuando estoy de buenas pulgas o de malas pulgas, ¿no? Como cuando estoy en momentos agradables de mi vida y momentos no tan agradables, pero sale a relucir. Lo cierto es que está al lado de la sombra, yo te diría que no necesariamente eres tú, incluso que tú no eres una sola moneda, que tú tienes una posibilidad de monedas, que hay un espectro mucho más amplio. Y por eso decimos muchas veces que el proceso es desidentificarme, no creer que solo me quedé en esa moneda, que sí, que esa moneda tiene una cara un poquito más brillante que la otra que está un poquito más opaca, pero que está ahí. Incluso desde esta parte sombra son cosas que venimos a aprender, que son cosas que venimos a ver el mundo de esa manera para poder trascenderlo, y están ahí para enseñarnos cosas, para trabajar en nosotros, para darnos cuenta de una serie de cosas. Y en el momento que trascendemos eso, pues ya dejamos de ser la moneda, estamos por encima de esa moneda. Pero si nos quedamos solo en ese espacio, yo he visto gente que se encariña con la moneda y mejor dicho, soy esa moneda y ya me quedé con esa moneda. Y no existe nada más. O incluso hay gente que se encariña con ese lado de la moneda que no brilla tanto y me quedo en ese lado. Y es que soy así, ya me vuelvo hasta medio cascarrabias. Pero también es darte cuenta que, oye, mira, hay una versión un poquito más agradable de ti, por decirlo de alguna forma, pero que aún puedes trascenderlo un poco más. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, esa moneda nos da un sinnúmero de posibilidades, pero parte de lo que tengo que hacer es entenderme y conocerme para saber qué está pasando y no vivir desde el inconsciente, que es como andar por la vida ciego, sin darnos cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, cuando generas conciencia, cuando te sacudes un poquito y empiezas a ver el mundo, pues se te abre un mundo de posibilidades, un mundo de alternativas. Y esto es lo que te ofrece el Eneagrama. Y esto es lo que te va a abrir para trabajar desde perspectivas diferentes. Incluso, como bien lo decía Claudio Naranjo ya falleció, pero fue quien nos trajo esto a Occidente, y en particular a Latinoamérica, que no lo afianzó muy bien, es no temas a la sombra, pues ella indica que en algún lugar cercano la luz resplandece, porque es parte de ti, precisamente lo que tú estás hablando. Entonces, que identifiques tu sombra es algo maravilloso, porque ya tienes todo un norte hacia donde trabajar, darte cuenta de muchas cosas, no porque sea malo, sino porque tú eres mucho más que tu ego. O Y sea, esto lo que entiendo, perdóname 2 segunditos, si es, o sea, lo que entiendo es, esto nos sirve para conocernos, pero no quiere decir que estemos clasificados en buenos y malos, sino que unas veces somos de una manera, otras veces somos de otra manera, y lo importante es conocernos como somos. Claro. O sea, ¿estamos ahí? Sí. Y te voy a decir la analogía que más sentido me ha hecho para mí en todos estos años. Tú imagínate que el ego y este mecanismo de defensa es un perrito que te dieron en algún momento de tu infancia. Y este perrito va creciendo contigo, ¿cierto? Pero como vemos muchas veces en los parques, la diferencia de este perrito es que hay gente que la saca a pasear el perro y otra que saca a pasear a su perro. Cuando estamos en inconsciencia, en ceguera absoluta, pues el perrito va y me trabaja y me saca a pasear. El ego tiene el control sobre mí. Y yo no soy ese ego, simplemente me está jalando. Pero cuando yo me conozco, pues yo soy el que saco a trabajar ese perrito, y ese perrito me va ahí, va al lado mío, no voy peleando, porque tampoco se trata de maltratarme y decir es que es malo, es que no sé qué. No, porque si yo trato, por ejemplo, a ese perrito mal, lo maltrato, le grito, le pego, pues un día ese perro se voltea y me muerde. Entonces, por eso no se trata de malo, sino es cómo incluso lo trato bien, lo valoro, lo cuido, qué está enseñando, qué me está mostrando. ¿Sí tiene sentido? Y entonces para nosotros era muy importante abrir este espacio para que entendieran qué es esto del eneagrama, porque suena mucho, suena raro, pero no terminamos de entenderlo. Y esta era una aproximación para podernos dar cuenta de qué es todo esto. Es una pincelada, pero así súper por encimita de todo esto. Y precisamente, ¿qué es lo que nos ofrece esto? Pues que esto es un camino muy bonito que vamos a transitar por la vida, pero qué mejor ir preparado con este kit de exploración que ir a ciegas. Si nos vamos al desierto es mejor llevar todos los elementos para nuestra aventura que ir sin ellos.
por el tiempo que tenemos, pues obviamente es bastante restringido y quisimos darle esto para que ustedes entendieran de qué sirve esta herramienta y para qué sirve. Nosotros, obviamente, ¿cómo trabajamos esto? Se puede trabajar a través de procesos personales, donde yo puedo trabajar uno a uno, donde puedo entender un poco qué es lo que está pasando. O por otro lado, también entrar a sumergirme en toda la información del eneagrama y a tener una comprensión completa, que nosotros lo que ofrecemos es, por ejemplo, la certificación, porque ahí sí nos vamos a fondo a entender esa luz, esa sombra, esos puntos a trabajar, pero a una profundidad que, pues, obviamente inmensa. También existen talleres, cursos, digamos, para empresas, para liderazgo, para espacios determinados donde se está buscando aspectos específicos donde podemos trabajar, pero la herramienta va a estar presente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Obviamente sobra decir que están invitadísimos a que nos sigan contactando, a que nos hablen, a que nos escriban sus dudas, a que si están interesados en un proceso, en una certificación, en profundizar mucho más, pues bienvenidos. Nosotros hemos creado todos los espacios posibles porque la herramienta es súper amigable, súper amorosa, te ofrecen muchísimas cosas. Incluso aquí tenemos, por ejemplo, a María Jimena, que ya tuvo la oportunidad de vivir la certificación y pues incluso ella podría dar su propio testimonio de cómo lo ha podido aplicar para poder realmente darnos cuenta de qué mundo de posibilidades me abre esto y de cómo esto empieza literal, y lo digo por experiencia propia, a cambiar mi propia vida, a verla con otros ojos, a empezar a tomar, digamos, responsabilidad de mi vida y de lo que vivo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes que tengan? Tengo una inquietud Dale. que nos devolvemos, mejor dicho, pero es que algo hablaste al principio, puro principio, que de la gente que dice, así soy yo, ¿sí? Pero digo yo, no hay una esencia que me lleva a decir, así soy yo. No, porque eso es ponerte un límite. Y los Pero límites, ¿y mi esencia? tu esencia es tan grande como tú la quieras hacer. Es que cuando digo así soy yo, me quedé encerradito en un pequeño cajón. Porque tú eres algo que una persona, una esencia, un ser que está en constante crecimiento y transformación. Y en el momento que dices, así soy yo, frenaste, paraste. O sea que la esencia es como un huevo que cuando uno lo bate, crece. Sí, más o menos, podríamos decir eso. Cuando estás con la clara del huevo, empiezas a batirla y empieza cada vez a hacer más volumen, porque estás Sí. removiéndola más. Me gusta esa analogía. Y ojo, que además algo importante es que tu esencia solo existe desde la conciencia. El ego solo existe desde la inconsciencia, desde que estamos automatizados. Entonces, en la medida que yo genero más conciencia, pues más esencia va a haber en mí y más crecimiento y más expansión. Cuando yo digo, esa es mi esencia, ¿eso es ego? ¿Cómo, perdón? Cuando yo digo, esa es mi esencia, ¿eso es ego? Muchas veces sí puede llegar a ser eso ego. Sobre todo es porque te está frenando en ese proceso. Es que yo soy así, ya me quedé ahí. Entonces, quédate con esa versión y ya está. Pero es que tenemos la responsabilidad yo, y la fortuna de seguir trabajando en esto y seguir creciendo hasta el último segundo de nuestras vidas. Y seguir expandiéndonos. Seguir desarrollándonos. Porque siempre, si identificas en tu vida algo que no está del todo fluyendo como es, vas a darte cuenta que todavía hay un trabajo. Por pequeñas cosas que digo, esto no es por donde yo quiero ir. Pero es que yo soy de las que dice, ¿y ya para qué a esta edad? Entonces ya apague y vámonos. Sí, por mí sí. Y todo lo maravilloso que queda por delante, y todo lo maravilloso y toda la luz que Luz Ángela tiene que darse a sí misma y al mundo. ¿Ya no más? ¿Suficiente? ¿Será que estamos cayendo en ese ego que nos quiere frenar y limitar y decir, hasta aquí llegué? Santo Dios bendito, me golpean. Ayer Marcela me cacheteó y hoy me cacheteas tú. Eso es con cariñito, mami. Sí, claro.
grabación.